La idea de este encuentro, primero que nada agradecerles, ¿no? que nos estén dando parte de su tiempo para compartir algunas ideas, impresiones y principalmente compartir entre nosotros la visión que tengamos cada uno. No solo está el hecho de hacer preguntas, sino también me parece siempre interesante este tipo de espacios como para compartir experiencias entre nosotros, digamos, ¿no? Que sea algo, siempre a mí me gusta desde este lugar que las cuestiones sean colaborativas, ¿sí? La idea en general que teníamos intención de presentarles junto con Rosario y su equipo, ¿sí? Para quienes no conocen BDO, nosotros tenemos gran presencia en Latinoamérica, es el quinto estudio a nivel global y regional, ¿sí? Y bueno, me acompaña Rosario, que es gerente de servicios de IT, de BDO en Uruguay. Y para aquellos que no me conocen, mi nombre es Fabián Descalzo, yo soy el socio de ciberseguridad y gobierno de tecnología de BDO en Argentina, ¿sí? Como les decía, la idea de lo que teníamos visto compartirles en el día de hoy es un poco sensibilizarnos en el enfoque de lo que está relacionado con el impacto que tiene la tecnología dentro de la estrategia organizacional, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de ciberseguridad, entendemos que todo se resuelve a nivel de ciberseguridad desde la parte técnica, digamos, ¿no? Dando herramientas a nivel de protección de frontera, implementando hardware o software específico, teniendo controles, algunos controles implementados, dentro de los cuales le hacemos principal foco a la parte de los controles técnicos, pero no en particular a lo que tiene que ver con los controles de gestión, ¿no? Orientados más al tema de gobernanza. Por eso, una de las cosas que solemos mencionar siempre, inclusive cuando visitamos a nuestros clientes en distintos tipos de situaciones de revisión tecnológica, es que una de las cuestiones que hay que ver particularmente es cómo es que se entienden los riesgos tecnológicos desde el punto de vista del proceso de negocio, digamos, en particular, desde el punto de vista de la gente del negocio, ¿no? Por eso, una de las cosas que queremos enfocar en esto, y que tiene que ver con la cultura de la organización en particular, es cómo esa cultura dentro de las compañías se va adecuando y se va modificando en función de mayor tecnología que está utilizando dentro de sus procesos de negocio. Porque ya desde ese lugar, cuando la organización toma la decisión estratégica de utilizar tecnología para mejorar sus procesos, es donde se debe de entender que ya desde ese momento toda aquella tecnología que utilice y los riesgos que están asociados con ella no tienen que ver simplemente con una cuestión de un riesgo de IT, sino que ya es un riesgo propio del negocio y tenemos que ver de cómo alinear riesgos e impacto en función de eso. Desde ese lugar, una de las cosas que tenemos que también conocer, por ahí con un poco más de lupa, es cómo es que se llega de alguna manera a la toma de decisión de la organización en mejorar sus procesos utilizando tecnología y hoy, en gran medida, teniendo en cuenta tecnología emergente, digamos, ¿no? Ya no simplemente aquellas soluciones de nube, ya sea desde herramientas basadas en servicios SaaS, digamos en particular de nube, que son servicios en donde se ofrece no solamente la infraestructura y la plataforma, sino también un software, ¿no? As a service, como puede ser un ERP. En el caso industrial también hay sistemas SCADA que por ejemplo, nos ha tocado empresas del petróleo utilizan, ¿sí? Que están
tecnológicamente gestionadas por un tercero, ¿sí? Y en donde este tipo de situaciones también nos lleva a que uno de los principales temas que vamos a ver a lo largo de la charla está asociado a la cadena de suministro que, como ustedes saben, hoy por hoy está dentro de los tres principales lugares de afectaciones a las compañías, ¿no? Entonces yo lo que tengo desde un lugar es que definir como negocio qué es lo que hace la dirección en respuesta a sus accionistas, es el hecho de definir una estrategia de negocio, ¿no? Y esa estrategia de negocio lo que va a llevar es a también definir una estrategia de mercado que hoy por hoy requiere y tiene una necesidad de innovación en el uso de tecnología, para lo cual una de las cosas en las que tendría que tener en cuenta la dirección es cuál es su nivel de cultura y su nivel de madurez interno desde el punto de vista de lo que llamamos a continuación estrategia tecnológica y a su vez la estrategia de cumplimiento. Acá hay una cuestión que, digamos, tiene una relación directa entre la tecnología aplicada al negocio para mejorar el negocio y en cómo eso, si yo no lo hago de una forma adecuada, puede afectar al control interno de la compañía, tanto a nivel de cuestiones no simplemente regulatorias, en donde sabemos que es mucho más complicado esto para bancos, por ejemplo, ¿sí? Empresas que tengan alta regulación, sino también desde el punto de vista operativo, cumplimiento a nivel de contratos con mis clientes, con mis proveedores, y también desde el punto de vista legal, en donde hoy, por ejemplo, hay, digamos, fuertes regulaciones respecto de lo que tiene que ver con la protección de datos personales y cómo esto puede afectar a la compañía, tanto desde el punto de vista reputacional, en el caso de un tema de fuga de datos, por ejemplo, de toda mi base de datos de clientes, ¿sí? Como desde el punto de vista económico, en cuanto a lo que tiene que ver con multas, dependiendo de las multas aplicables por cada uno de los países, y a su vez teniendo en cuenta de que tenemos una regulación a nivel global que es GDPR, que tiene multas que van entre los 10 y los 20 millones de euros hasta el 2 o el 4% de la facturación total de una compañía en el caso de que los datos de alguien de la Comunidad Europea estén involucrados dentro del incidente en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, yo no puedo establecer como negocio una estrategia de mercado si no conozco cuál es el nivel de madurez de mi estrategia tecnológica y de cumplimiento. Y hay una definición que lleva al plan de negocios y del cual se desprende el plan de tecnología y el plan de ciberseguridad, que es cómo el negocio va a utilizar la tecnología, ¿sí? Esto no solamente requiere que tengamos en cuenta cuestiones relacionadas con los cambios funcionales desde el punto de vista técnico-funcional del negocio, en los procesos, o desde el punto de vista técnico de la tecnología, cambios por distintos tipos de herramientas que vamos a utilizar, cambios que hagamos sobre nuestras propias herramientas de software que podamos tener hoy, sino también en el cambio de las personas. Hay una cuestión de adopción de la tecnología nueva en los procesos y hay una cuestión de entendimiento, no simplemente de adopción por rechazo, digamos, ¿no? En donde esto seguramente tampoco estamos diciendo nada nuevo porque muchos de ustedes pueden haber vivido esto dentro de sus organizaciones o en alguna etapa de sus trabajos, en donde, digamos, hay o por costumbre o por falta de entendimiento una situación de estas características, ¿no? Por lo tanto, la dirección al tomar esta decisión debería de tener en cuenta todo esto y también entender que esta necesidad del cambio desde el punto de vista de las personas también es un riesgo tecnológico, porque una de las cosas que puede suceder es que por falta de entendimiento, por ejemplo, se pueda causar un error o una falla
dentro de lo que es un proceso tecnológico. Y esta falta de entendimiento, no entenderla simplemente desde el lugar del usuario final, sino también falta de entendimiento y sensibilización desde el lugar de los ambientes tecnológicos, digamos, ¿no? Por eso una de las cosas de las cuales yo vengo hablando ya hace algunos años y que definí como cubo de gobierno tecnológico es el hecho de poder entender también desde las áreas de tecnología, tanto de tecnología, cuando hablo de áreas de tecnología hablo en general, ¿no? Gerencias de sistemas o direcciones de sistemas, gerencias o direcciones de seguridad, ciberseguridad, etc. Yo lo primero que tengo que entender también desde mi lugar es este contexto de entorno que les acabo de dar de la organización. Necesito entender no solamente la cultura interna para poder saber qué es lo que voy a estar aplicando a nivel tecnológico con mi plan de tecnología y de seguridad en respuesta al plan de negocio y a la estrategia de la compañía, sino también desde la tecnología cómo respondo a la estrategia de cumplimiento. Si tengo que utilizar herramientas de anonimización de datos para una situación en particular que se dé dentro de una gestión de proyectos de BI, Machine Learning, inteligencia artificial, etc. ¿Para qué la compañía va a querer aplicar eso y bajo qué contexto? ¿Sí? ¿Y qué nivel de capacitación interna también va a necesitar mi gente en relación a no solamente la operación, sino también en aquellas aplicaciones de seguridad que tiene? Y acá sumo a la gente de control interno. Necesito tener auditores que estén capacitados en entender la tecnología que se está aplicando dentro de la organización y que sepan qué objetivo es el que tiene. Bajo este entendimiento del entorno es como yo voy a aplicar en el otro lado del cubo el hecho del saber qué nivel de tecnología para la innovación de la compañía yo puedo aplicar. Y además poder trazar un plan en un tiempo a partir del cual yo, sabiendo cuál es mi nivel de madurez actual, voy a poder hacer crecer en innovación a la organización. Desde una forma en la cual ya lo tenga, no por una cuestión de definición política, sino por una cuestión de real entendimiento. Y esto es lo que tiene que ver el negocio. Y a partir de ahí también entender cómo tengo que gestionar esta situación, digamos, ¿no? ¿Qué marco normativo, qué marco de contexto de normas, procedimientos, políticas son las que voy a definir para poder bajar a la organización la necesidad de un buen manejo de la tecnología, de la identificación de controles, del cumplimiento del control interno de la organización y además cuáles son las necesidades de capacitación y concientización en relación a todo esto que les acabo de comentar, ¿no? Esto obviamente, si bien no les estoy hablando de cuestiones que sean netamente técnicas, pero es una de las cosas que nosotros vamos detectando y ya, digamos, desde hace tiempo, desde estándares como COVID 2019, la nueva versión de la ISO 27001 que salió en el 2022, actualizaciones de estándares de resiliencia organizacional como la ISO 22301, etc., vienen hablando desde el contexto de una necesidad de gobernanza dentro de las compañías, ¿no? Y esto es lo que hace, inclusive, que los riesgos de ciberataques o distintos tipos de amenazas a la información en la automatización de procesos se reduzca, ¿sí? Y no estamos hablando de un tema técnico, estamos hablando de un tema cultural. Esto que yo les acabo de contar, y estaría bueno que también lo googleen para que vean en qué distintos tipos de estándares y regulaciones de distintos países a nivel bancario, por ejemplo, se habla de arquitectura empresarial. Arquitectura empresarial no es ni más ni menos que la conformación de un solo cuerpo entre los objetivos de negocio y el alineamiento de los objetivos de tecnología y ciberseguridad con la visión que tiene el negocio de utilizar la tecnología para un rédito propio, ¿sí? En donde acá es donde alineo también
como les decía antes, lo que es control interno con la necesidad de estrategias sobre los riesgos tecnológicos en los cuales vamos a ir incrementándolos dentro de la organización porque necesitamos obviamente de la tecnología. Pero lo que no podemos hacer es poder identificar en forma fehaciente qué tipo de riesgos son los que tenemos. Por eso, de alguna manera, me interesó compartirles debajo de este gráfico cuáles son como los principales hitos de gestión que deberían de tener en cuenta esta relación entre objetivos de negocio y objetivos de tecnología. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende la explicación? ¿Alguna consulta? ¿Comentario? ¿No? Bien. Sí, sí, perfecto. Muy amable, gracias. Bien, esto lo que me lleva es a que yo pueda, de alguna manera, entender en cómo va evolucionando y hay una necesidad de movimiento continuo entre los procesos de negocio y los procesos de gestión tecnológica en cada uno de sus principales focos que tienen que ver a nivel de gobernanza, por un lado de la organización, teniendo en cuenta la necesidad de automatización de procesos, el constante análisis funcional de los distintos procesos para poder mejorar, y cómo el gobierno de tecnología y de seguridad de la información tiene que ir alineándose con eso. Por eso hay una necesidad de acciones multidisciplinarias en donde tiene que participar el negocio, el analista funcional que conoce el negocio y además conoce de tecnología, la gente de operaciones, la gente de arquitectura de IT, arquitectura de seguridad, el analista de seguridad de la información, legales, la gente de compliance y auditoría, en donde yo tengo las distintas visiones y necesidades del negocio, en donde más allá de esto que mencionamos, hago principal foco en la gestión de proyectos. Porque en realidad, como lo digo siempre, desde mi punto de vista, el principal subproceso o gestión está relacionado en proyectos porque es donde entran y salen. Conocimiento que yo ya tengo de la organización es lo que entra, qué riesgos conozco, qué incidentes probables conozco, si hay alguna tecnología ya conocida que esté gestionando dentro de ese proyecto, ya lo conozco, necesidades de control, etc. Pero si yo tengo una nueva tecnología aplicada en un servicio nuevo tecnológico que estoy desarrollando, voy a tener nuevos riesgos, seguramente nuevos incidentes porque tengo nuevas amenazas, nuevas necesidades de control, nuevas necesidades de capacitación, y todo eso es lo que debe salir a alimentar el resto de las gestiones, ¿sí? Para poder tener de esa manera una organización resiliente. Para que tengan una idea, y por qué hablamos del tema básicamente de por qué manejar esto desde el punto de vista de una necesidad de resiliencia organizacional, es porque esto que están viendo ustedes ahora, seguramente muchos de ustedes lo conocen, es el mapa de Kaspersky, en donde pueden ver la cantidad de ataques que hay, ¿sí? Vamos a ver las estadísticas, que son ataques por segundo. Hoy por hoy, la forma de ver nuestros riesgos a nivel de ciberseguridad ha cambiado. Antes hacíamos cosas para prevenir. Hoy tenemos que ser más proactivos porque ya sabemos que nos están atacando durante todo el tiempo. Es innumerable la cantidad de ataques que hay, ¿sí? Está en el material que le vamos a compartir, el link a esta página, en donde van a encontrar mucha información de cuáles son los niveles de ataque que hay por país en particular y, como dice el gráfico, por segundo, ¿no? Esto es lo que hace, y como van a ver también en la mayoría de los estándares, es que obviamente yo necesito tener una organización más resiliente, por eso parto de la gobernanza y necesito tener
digamos, de alguna forma esta visión global, ¿no? Y entender también que lo que es ciberseguridad, seguridad de la información, no escapa a lo normal de cualquier otra línea de negocios, en donde encontramos riesgos en sí sobre los propios procesos de seguridad, cuestiones de restricción presupuestaria, tengo que ver de cómo, por un lado, administro, pero además cómo justifico una inversión de seguridad y ciberseguridad al directorio, ¿sí? Después les voy a dar un ejemplo que suelo dar habitualmente en estos casos sobre lo que es economía de seguridad, como para que vean cómo poder hacerlo. La falta, y ustedes ya lo saben, ¿no? Tenemos solamente un 33% de profesionales en ciberseguridad respecto de todas las amenazas que tenemos a nivel global. Hay una cantidad de profesionales, digamos, que es realmente baja para las necesidades que tenemos. Y además, el hecho de no tener un adecuado plan tecnológico dentro de la organización, en muchas ocasiones hace de que esto se termine transformando en una cuestión burocrática, con lo cual genera o demasiadas excepciones o que realmente, digamos, haya determinado tipo de controles que no se realicen, ¿no? Y esto obviamente causa principales efectos en lo que tiene que ver en la integridad de los servicios de tecnología asociados al negocio y en la integridad de los datos, la disponibilidad de los servicios, y en aquellas empresas que no generan tampoco los controles adecuados a sus proveedores de servicios tecnológicos, e inclusive dentro de los proveedores de servicios tecnológicos que nos ha tocado ver algunos incidentes en relación a esto, problemas en la cadena de suministro, ¿cómo se llama? Delegada en terceros, digamos, ¿no? En particular. Y esto ha generado el 65%, en el 65% de una encuesta que hizo el IDC sobre 1000 compañías, ataques de ransomware, por ejemplo, por falta de controles o por falta de una necesidad adecuada de inversión. En donde principalmente, para poder enfocarnos en cómo en esto tuvo que ver mucho la parte de madurez, ¿sí?, y cultural de la organización, es que no puedo llevar adelante, vieron que seguridad de la información tiene 4 dominios. El dominio de la seguridad física, la seguridad legal, en donde tenemos todos estos temas relacionados con cumplimiento regulatorio, el tema de confidencialidad de datos, etcétera, a nivel contractual, ¿sí? Y después tenemos, por un lado, ciberseguridad y seguridad informática, que es la parte más técnica, ¿sí? Pero que si yo no cuento con lo que está relacionado con la seguridad organizacional desde el punto de vista de formalización de un marco normativo, concientización, sensibilización, controles, inclusive desde el punto de vista de la gestión de la seguridad, se me complica el hecho de cómo llevar adelante distintos tipos de procesos, ¿no? Entonces tenemos que, para poder gobernar, requiero de un contexto normativo, inclusive para poder implementar controles. También esto lo que me facilita es el hecho de poder identificar cuál es la forma en la cual voy a capacitar y voy a manejar la gestión del cambio dentro de la organización, y a su vez voy a poder identificar las herramientas adecuadas y qué nuevos procesos son los que yo voy a poder implementar dentro de la organización desde el punto de vista tecnológico, tanto para la gestión de procesos de negocio como para la gestión de procesos de tecnología. Y obviamente esto me va a facilitar de alguna forma y me va a modificar, por eso también hablamos de gestión del cambio, cuál va a ser mi nivel de tratamiento desde el punto de vista de tecnología, a nivel de manejo de ciberincidentes y sobre todo sobre lo que tiene que ver con la gestión de datos, y esto reflejándose, como les decía antes, a nivel de lo que es el ciclo de vida de la gestión de los proyectos, ¿sí? Bueno, en muchos casos y en temas de auditoría de distintos niveles que nosotros hemos manejado o a nivel de implementación,
hemos de alguna manera visto cuáles son los principales riesgos definidos a nivel de negocio, ¿no? Acá no sé, Rod, si vos querés hacer algún comentario respecto de estos temas. Sí, en realidad lo que nosotros íbamos a aportar desde nuestra experiencia y desde nuestras actividades realizadas en el marco de auditorías de sistemas de información es un poco cuáles son los principales hallazgos que hemos detectado y cómo esos pueden impactar en la gestión, cómo pueden impactar en los niveles de exposición y en la propia gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información, ¿no? Entonces, capaz que ahí va. Estos son un poco los principales hallazgos. Nosotros lo que hemos percibido a partir de los trabajos que realizamos es que existe sí una conciencia de la importancia de llevar a cabo actividades vinculadas a la seguridad de la información, pero quizás desde cierta informalidad, ¿verdad? Lo que eso puede tener impacto en los niveles de exposición, como decía, y en la gestión de los riesgos asociados a la protección de datos y los activos críticos de las organizaciones. Entonces, si se quiere, acá tratamos de resumir cuáles son esos principales hallazgos y vamos a tratar de ver cuál es el impacto que ello podría tener en la gestión de las organizaciones, ¿verdad? Entonces, decíamos, básicamente lo que hemos percibido es cierta informalidad que arranca desde la propia falta de definición de una función de seguridad. En muchos casos no se cree que sea necesario definir una función específica vinculada a seguridad, lo que conlleva a que se llevan actividades, es cierto, pero no todas están claramente definidas, los responsables no están asignados, hay gente de otras áreas desarrollando tareas vinculadas a seguridad, otras que no se tiene conciencia que hay que realizarlas y que definitivamente no se realizan. Entonces, como que hay cierto vacío en la gestión y en la supervisión de las prácticas vinculadas a seguridad. Entonces, no hay una estructura de responsables, no hay una figura que se haya encargado de centralizar o de conceptualizar ese enfoque general y ese enfoque general que se necesita para que toda la organización esté alineada a lo que es la gestión de seguridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dios, sin duda que hay una falta de visión y de la concepción general e integral de lo que la seguridad de la información implica, y por supuesto que ahí se pierde un poco la alineación con los objetivos del negocio, ¿no? Nosotros muchas veces, cuando hacemos la pregunta acerca de si hay una función de seguridad definida, nos dicen sí, se asocia, bueno, se hacen respaldos, se gestionan de alguna forma algunos usuarios, se hacen actualizaciones, pero en definitiva no se trata de realizar actividades puntuales, sino de realizarlas con un enfoque general, ¿verdad? Con un enfoque único y realizar esas actividades de manera permanente y coherente con la estrategia del negocio, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que tiene que ver con la falta de las funciones de seguridad. Y después también, siguiendo con temas vinculados a la informalidad, el tema de las políticas, ¿no? Las políticas de seguridad, si se quiere, son la base sobre la cual se construyen las prácticas sólidas de seguridad. En la medida que no haya políticas formalizadas, claramente no van a existir directrices que orienten el comportamiento de los usuarios. Entonces, ¿qué activos se deben proteger? ¿Cuáles son los activos de la organización? ¿Cuáles son los activos críticos, los más importantes? ¿Cuáles debemos proteger? ¿Cómo se deben proteger? Como que no hay estándares claros de cómo se debe comportar el usuario ante esas actividades, ante esos activos y cuando por ejemplo, también se les entregan equipos, computadoras, celulares, es importante también definir cómo cuál es el manejo que se espera, cómo tienen que acceder, cómo proteger la información. Y en general lo que hemos visto acá en el tema de las políticas es básicamente un tema importante que está vinculado con la falta de políticas vinculadas a la clasificación de la información y a la protección de datos, ¿no? Entonces eso genera que los usuarios, que todos accedan a toda la información, de repente no está segmentada la información de acuerdo a su criticidad, entonces, y sumado a la falta de políticas más generales, puede incrementar la vulnerabilidad de las organizaciones y pudiendo llegar incluso a perder datos, o a sufrir robo de datos sensibles, ¿no? De datos confidenciales de los clientes, de los empleados,
y también de propiedad intelectual, ¿no? La información, los activos críticos, más allá de los datos en sí mismos, están vinculados a ciertas capacidades y el know-how que tienen las empresas, que muchas veces también son activos estratégicos y que deben ser protegidos de manera adecuada, ¿no? Entonces, es importante es importante que se consideren, que se definan políticas que abarquen todos los aspectos vinculados a la seguridad, desde la protección de datos y los controles de acceso, que son muy importantes, hasta respuesta a incidentes y la concientización del personal, de nuevo, ¿no? Las políticas es importante que existan, que se definan, pero también que sean difundidas y que el personal sepa cómo debe comportarse, sobre todo ante la existencia de determinados riesgos. Después también, vinculado también a la parte de informalidad que decíamos, bueno, en muchos casos hay algunos procedimientos aislados, pero no hay un marco conceptual, un marco normativo que contemple todo lo vinculado a la seguridad de la información. ¿Qué pasa con esto? Que generalmente faltan pautas claras y ahí no hay estándares establecidos en cuanto a cómo se deben desarrollar los procesos. Entonces, generalmente lo que sucede es que se desarrollan de acuerdo a quién los ejecute, ¿no? A quién los desempeñe, y eso puede tener efectos en la calidad de los trabajos, y los resultados también pueden no ser los esperados. La formalidad también impacta desde el punto de vista de que se puede generar una dependencia excesiva, una dependencia muy importante de determinados empleados que tienen conocimientos tácitos de la organización, y es un riesgo si un día ese empleado dejan de pertenecer a la empresa. Entonces hay todo un riesgo vinculado a la documentación de las tareas y los procesos críticos, que es importante contemplar, de modo de no quedar en esa relación tan dependiente de determinadas personas. Y hablando de la dependencia también, que un poco lo que ya ha comentado Fabián respecto al tema de la tercerización y de los terceros que participan en nuestras cadenas de suministro, ¿no? Es muy común, por lo menos en nuestro entorno, en nuestra plaza, es bastante común que determinadas actividades vinculadas a tecnología sean tercerizadas. Por ejemplo, la parte de soporte informático, la gestión de la red, servicios de respaldo y recuperación. Entonces, es cierto, los proveedores externos generalmente tienen la expertise para poder desarrollar las actividades que generalmente, o que muchas empresas pueden no tener en su interior, pero el hecho de aportar esa experiencia también implica ciertos riesgos, porque también los proveedores también están expuestos y también pueden sufrir vulnerabilidades. Entonces es importante. ¿Qué pasa? En la mayoría de los casos se trata de lo que hemos constatado, ¿no? Que generalmente no están formalizadas las relaciones con los proveedores. Esto no hay contratos firmados, no se definen responsabilidades y no hay acuerdos de niveles de servicio. Tampoco se han establecido criterios para la evaluación, el seguimiento, el control. Entonces, como que hay cierta inconsciencia o cierto desconocimiento de lo que el tercero las actividades que realiza, de cómo las realiza y del impacto que puede tener el accionar de este tercero sobre las propias operaciones y los activos de las organizaciones, ¿no? Entonces, ahí es importante tratar de documentar esos vínculos, documentar esas relaciones, y en ese vínculo, en esa documentación, considerar aspectos fundamentales vinculados a la confidencialidad, la protección de datos y la notificación de incidentes, ¿no? Que si el tercero sufre un incidente, notifique y comente a la organización el hecho, para que también pueda prepararse, o que también pueda hacer contemplar esos aspectos, ¿verdad? Y también, siguiendo con el tema de la dependencia que hablábamos respecto a las personas, bueno, generalmente estos terceros a veces hacen procesos o configuraciones que no necesariamente quedan documentadas, entonces, y no son conocidas por la empresa. Es cierto, no tienen por qué conocer todo, pero sí es importante que quede un respaldo, que quede una documentación de cómo desarrollan los procesos y cuáles son esas configuraciones. Por ejemplo, si algún día se quiere cambiar de tercero, si hay actividades que uno quiere empezar a realizar, es importante que queden documentadas. Incluso en algunos casos hasta podrían llegarse a definir o a
solicitar que se realicen algunas pruebas de penetración, capaz que auditorías regulares, como forma de verificar cuál es la gestión que el tercero hace de su propia seguridad, ¿verdad? Y bueno, después, por último, el tema del respaldo y la continuidad. Si bien son dos aspectos que están bastante vinculados entre sí, los pusimos como separados, porque generalmente el respaldo es algo que habitualmente siempre todos los clientes lo realizan. ¿Qué pasa? A veces no hay un procedimiento formal, se realiza también de una manera ad hoc. La gente a veces no está bien claro quién es el responsable, y sobre todo, esto es una cosa que hemos constatado, es que generalmente no se hacen pruebas de recuperación, de los respaldos. Entonces, ahí se está generando un riesgo, en la medida que cuando ocurre una pérdida podrían llegarse a no poder recuperar esos datos, esa información. Entonces se puede llegar a ver una pérdida permanente de esos datos críticos. Y también eso puede llevar también a periodos de inactividad prolongados. Hay que recuperar la información, no estoy pudiendo, los respaldos no me funcionan, entonces puedo llegar a tener periodos de operación, de no operación, que sean prolongados, y asociado a eso también pueden haber costos adicionales, ¿verdad? En la medida que de repente hay que invertir en servicios externos para recuperar datos. Y entonces, eso, y de la mano de todo eso, o como consecuencia de todo eso, esto puede repercutir en la reputación de la empresa, ¿no? Afectando claramente la confianza de los clientes y socios comerciales, incluso pudiendo llegar a perder determinados clientes, ¿no? Y después la parte de falta de planes de continuidad o planes de contingencia. Generalmente los clientes también dicen, no, si me pasa algo yo tengo el backup, pero como que en realidad no hay una conceptualización definida de cuáles son las contingencias, de cuáles son esos incidentes que pueden ocurrir y cómo responder a esos incidentes. Entonces ahí falta una respuesta estructurada, y posiblemente la gente no sepa ante la ocurrencia de un incidente, que haya cierto desconcierto en la medida que no se sepa qué hacer, a qué recurrir, a quién consultar. Entonces eso puede generar incluso decisiones equivocadas y generar mayor estrés del que podría ocurrir. También puede haber problemas de comunicación. Y bueno, después está todo el tema de cumplimiento. Como decía Fabiana, hay determinadas industrias en donde se deben de cumplir determinadas normas, y hay industrias puntualmente en donde el aseguramiento de la continuidad de las operaciones es un requisito importante, ¿no? De nuevo, el principal impacto, la empresa no va a estar preparada, no puede probar que puede darle continuidad a sus operaciones, y eso es muy importante, y puede repercutir en la imagen que tengan los clientes, en la reputación de la organización. Estos son una serie de hallazgos, no son todos los que hemos visto, pero creemos que son los más importantes, y un aspecto fundamental que lo que siempre decimos es, no basta con enfocarse en que tenemos un hallazgo, queremos solucionarlo, sino de lo que se trata es justamente de tener esa visión global, ¿no? Esa visión integral de lo que es la seguridad, de lo que es la seguridad a nivel de toda la organización, y cómo eso, a partir de eso y a partir de la definición, si se quiere, de cuáles son esos activos que hay que proteger, cuáles son los riesgos a los que están expuestos, lograr una respuesta integral de todos los miembros de la organización. Y ahí la importancia de generar una cultura, ¿no? De generar una cultura de seguridad y acompañado de la implementación de mejoras, hacer programas de concientización y de comunicación, ¿verdad? Entonces apuntamos eso, ¿no? Que esos hallazgos hay que tratarlos de una manera integral y vinculada a la gestión estratégica, a la gestión del negocio. Sí, ahí inclusive, más allá de la parte de... Gracias, Ro. Más allá de esto último que decía Ro, ¿no? Del tema de la sensibilización y concientización, también la organización tiene que definir desde el punto de vista organizacional, digamos, ¿no? Por eso esto es muy importante, lo que comentaba sobre todo al principio, Rosario, definir, primero tener en conocimiento cuál es
el alineamiento que tengo actualmente entre lo que tiene que ver con el negocio y lo que es hoy, por ejemplo, los servicios de seguridad de la información o ciberseguridad que esté teniendo dentro de la organización. A partir de entender cuáles son los roles que hoy tengo y las funciones relacionadas con eso, para poder después definir cuáles son, digamos, de qué forma se podrían distribuir esas responsabilidades y roles en las distintas personas que tenga dentro de la organización en particular. Y a partir de ahí, poder empezar a documentar estos roles y responsabilidades, asociándolos, por un lado, con servicios de ciberseguridad y a qué procesos de negocio y de qué forma le están dando servicio esos procesos de ciberseguridad. Una de las formas en las cuales nosotros hemos llevado adelante algunos de nuestros proyectos en este sentido es poder alinearlos. No sé si todos están en conocimiento o asociados con lo que es COSO, que es el manual de control interno a nivel de gobierno corporativo, en donde COSO nos habla de 3 líneas de defensa, ¿no? La primera línea de defensa es la del monitoreo, la que generalmente se hace desde las áreas operativas. Por ejemplo, en el caso que hace esta charla, un área operativa es tecnología. Yo establezco monitoreo desde el área de tecnología para poder verificar cumplimientos de SLA, disponibilidad, etc. ¿Sí? Por el otro lado, la segunda línea de defensa lo que define son los controles a aquel monitoreo operativo que se están haciendo de esas áreas. Un ejemplo que suelo dar en este sentido es, por ejemplo, el de ABM usuarios. Yo puedo ejecutar el ABM usuarios como una herramienta de control desde el punto de vista operativo al asignar privilegios de acceso a los datos, y eso lo puedo dejar en manos de la gente de tecnología. Pero el control de cómo se ejecuta el proceso lo hace la gente de seguridad. Verificar de que el proceso se siga, que los registros se tomen, que haya las aprobaciones adecuadas. Y lo que hace auditoría, que es lo que siempre tiene a nivel de lo que es la tercera línea de defensa, es el hecho de verificar que el control que se está implementando a la primera línea de defensa sea el adecuado, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo podría definir dentro, sobre todo de las 2 primeras líneas de defensa, ¿no? De la primera y la segunda, cómo es que voy a distribuir los distintos roles y responsabilidades para poder tomar con una capa, con una malla completa, ¿sí?, a todos los procesos de la organización que estén relacionados con este tema en forma adecuada. Desde el punto de vista del plan de negocio, yo lo que les estoy mostrando es un Kaplan, ¿sí?, en donde yo en el Kaplan, desde el punto de vista de negocio, en sus 4 dimensiones, lo que hago es definir cuáles son los objetivos que tiene el negocio para con sus accionistas. Si yo desde el área de tecnología y desde el área de seguridad estoy en conocimiento de este Kaplan, lo que podría hacer fácilmente es el hecho de poder asociar proyectos, objetivos de mi área de tecnología que estén apoyando en alguna medida al proceso de negocio. Para lo cual lo que voy a hacer es el hecho de igualar, alinear necesidades del negocio y necesidades de los procesos tecnológicos, ¿sí?, en donde voy a definir como objetivos estratégicos mis propios objetivos en relación al conocimiento que tengo con los del negocio en sí. Esto lo que me ayuda a que después en la gestión de proyectos, que yo sé que tengo como primera instancia una fase de idea, de diseño, ¿sí?, de ese servicio que voy a estar diseñando, las necesidades de entender cuál va a ser el contexto de ese servicio para poder identificar no solamente necesidades a nivel operativo y administrativo de ese servicio, sino también qué otras necesidades hay desde el punto de vista de control interno, desde el punto de vista de cumplimiento que tiene el negocio, y que no el cumplimiento simplemente se vea reflejado porque aparte es otra, digamos, es una de las cosas que más impacta, el no cumplimiento
de control interno y no que únicamente tenga que ver con una cuestión de cumplimiento operativo, operacional, ¿sí? En este sentido, por eso, una de las cosas que impulsamos es que el área de auditoría participe de los proyectos, ¿sí? Participe de la gestión de proyectos. Porque ellos son los que saben y son los que nos van a compartir la información de cuáles son los riesgos y del negocio, ¿no? Desde el punto de vista corporativo, y cuáles son los controles implementados hoy dentro de la organización, y nos van a ayudar a detectar cuáles son los nuevos controles que deberían de aplicarse en esto que les decía antes, si llego a utilizar alguna nueva tecnología o alguna metodología diferente a la que estaba utilizando en la organización. Esto le aporta también a la auditoría interna y principalmente a la organización que ya el control interno sepa en qué cosas se tiene que capacitar para que cuando esto esté puesto en producción realmente pueda ser algo controlado. Ustedes imagínense que tanto el área de ciberseguridad como parte de la segunda línea de defensa del negocio, como auditoría interna, como parte de la tercera línea de defensa del negocio, y que es la que está pegada directamente con el board de la compañía, con los accionistas, recién se entere de todos los riesgos que tiene, con mucha suerte, 3 meses después de que yo saqué este servicio a la luz. Imagínense todo lo que puede haber pasado en 3 meses, digamos, ¿no? Entonces, de acá también un poco, por esto una de las cosas que siempre también recomiendo y que ya está escrito en los principales estándares de tecnología y de regulatorio, inclusive en el caso nuestro en Argentina, el Banco Central de Argentina lo puso dentro de una de sus regulaciones como un requisito, es que el directorio debe impulsar y supervisar la gestión de proyectos, los temas en la gestión de proyectos, los temas relacionados con seguridad de la información y protección del negocio. Y a su vez la alta gerencia debe asegurarse de que se incorpore la seguridad por diseño, que es cuando yo implemento este tipo de cuestiones dentro de mi gestión de proyectos, ¿sí? Tengan en cuenta que, por ejemplo, una de las cosas que dice el Foro Económico Mundial, que no es una entidad tecnológica, sino que ve directamente el negocio, es que ha visto un aumento significativo en un riesgo que se llama Shadow IT. Seguramente la mayoría lo tiene en cuenta, lo reconoce, es un concepto ya con muchos años, y el Shadow IT significa que cualquier área no tecnológica puede gestionar tecnología. Un área de marketing puede comprar un servicio SaaS en la nube, en donde yo lo que compro es una aplicación que maneja estadísticas y de repente no lo enteré a sistemas. Sistemas se entera cuando le dejan el contrato arriba del escritorio, y ciberseguridad menos. Entonces, si no hubo una evaluación previa, lo que pasa es esto, que el dato que ellos dan es que por cada 1000 servicios de nube en determinadas empresas que han revisado, solo 108 son conocidos por las áreas tecnológicas. Lo que generó en esas compañías, primeramente, fallo en la infraestructura debido a un ciberataque, robo de identidad y ransomware, ¿no? Como 3 principales focos de impacto en relación a no haber tenido esto en cuenta. Y principalmente esto se basó un poco en lo que nos comentaba Rosario. Yo no puedo bajar cultura y madurez en la organización si no parto de cuáles son las cosas que la compañía debe hacer, y no solamente a nivel de usuario final, sino también desde las áreas de tecnología, desde las distintas áreas tecnológicas que tenga la compañía. Por eso debemos de tener una normativa interna que esté alineada con el marco legal, regulatorio, y cuando hablo de legal, que esté alineado con las necesidades de nuestros clientes, desde el punto de vista contractual, ¿no? Porque eso se va a ver reflejado en la gestión de tecnología, y va a tener que tener en cuenta, sabiendo de que los datos son el foco hoy por hoy, tanto a nivel de resultado como a nivel de protección, en el caso de los datos personales, lo que está asociado a la identidad digital,
el aplicar un gobierno de datos, una gestión de datos madura dentro de la organización y a su vez teniendo en cuenta una mejora en la madurez del control de la gestión de nuestros terceros. En lo que me hace madurar, lo que está asociado a gobierno de datos en particular, es el hecho de entender no solamente lo que es seguridad por diseño, sino también privacidad por diseño, ¿sí? Es el hecho de abordar desde la gestión de proyectos, este también es un concepto que no es nuevo, la privacidad por diseño nace en el 2006, ¿sí? En donde rápidamente lo que se hizo fue empezar a aplicar controles y riesgos o a visualizar controles y riesgos desde la gestión de proyectos relacionados con la privacidad de datos. Teniendo en cuenta que yo aplique seguridad de la información en la compañía, no quiere decir que esté aplicando privacidad, porque seguridad de la información protege el dato, pero privacidad protege la identidad de las personas. Por eso también desde la gestión de proyectos, si yo estoy tratando datos personales, lo que tendría que estar viendo es qué herramientas de anonimización de datos o de enmascaramiento de datos tendría que estar utilizando, tanto dentro de la gestión de proyectos, como viendo la probabilidad de usarlo dependiendo del tipo de uso que tenga el aplicativo o el servicio, los distintos roles que estén asociados a verificar esa información cuando esté productivo, etc. Asociarle también a la solución alguna herramienta en particular de estas características, ¿no? Eso lo que me va a ayudar es a poder, digamos, ir pensando primero en gestión de datos y después aplicar una gobernanza, sobre todo si voy a estar involucrado en proyectos relacionados con Machine Learning, inteligencia artificial, Big Data, etc., ¿no? En todas estas cuestiones se llegó al punto, inclusive, en que necesitamos empezar a ver desde la gestión cómo proteger al responsable de seguridad de todos estos temas. Yo no sé si todos están al tanto, pero el año pasado, en base a un incidente de ciberseguridad que tuvo una de las principales compañías de servicios tecnológicos a nivel global, que se llama SolarWinds, en donde sufrió un ciberataque, un ataque de ransomware, en un aplicativo que se llama Orion, que a partir del cual todos sus clientes entraban para administrar sus servicios y sus clientes se vieron afectados, entre ellos empresas que cotizan en Bolsa de Nueva York, para lo cual la SEC, una de las cosas que es como, digamos, es la bolsa de comercio de Estados Unidos, lo que hizo fue actualizar su regulación, que fue promulgada ahora en diciembre del año pasado, ¿sí? Ya en efectividad, en donde lo que hace es no solo, digamos, implica al directorio de una compañía frente a un ciberataque, sino que además lo que hace es penalizar al jefe, al director de seguridad, al CISO de la compañía, con pena de cárcel a nivel económico y a su vez con inhabilitación a nivel de poder trabajar en cualquier otra empresa que sea SEC, que cotice en Bolsa de Nueva York, ¿no? Para lo cual, inclusive en este sentido, ya muchas empresas empezaron a analizar el tema de que, al igual que el directorio, los responsables de seguridad tengan un seguro también respecto de esto. Y la SEC lo que hizo en su actualización fue el hecho de identificar y por qué, digamos, está penalizando al CISO, porque no hubo una gestión adecuada de cómo informar los riesgos de ciberseguridad a los accionistas. El CISO debe implementar una cantidad de controles adecuados en base a la tecnología que esté utilizando y cómo eso impacta en los procesos de negocio y a los resultados de la organización, y los debe presentar en la mesa de los directorios. Y la mesa de los directorios debe aprobar no solamente el plan de acción, sino también
definir cuál es el apetito de riesgo y eso elevárselo a los distintos accionistas, ¿sí? Como esto vieron que no se cumplió y tampoco lo tenían puesto en su regulación, lo actualizaron, tuvieron esta cuestión de pena, pero esto ya tenemos que entender que no cabe únicamente para aquellas empresas que estén reguladas por la Bolsa de Comercio de Nueva York. Esto ya es algo dentro de lo cual todas las organizaciones lo están viviendo. Para eso nosotros, de alguna manera, lo que hicimos fue el hecho de ver de cómo se maneja todo este proceso desde el punto de vista inclusive de cultura y de madurez interna, viendo los temas que hablábamos antes. Primero tengo que revisar mis objetivos de tecnología vistos con el negocio, con los del negocio, revisar mis procesos de gestión de riesgos, en donde acá interviene lo que es la parte del control interno a nivel de auditoría, alinear riesgos corporativos, involucrando riesgos de ciberseguridad, no solamente la SEC, sino muchas organizaciones regulatorias, etc. Una de las cosas que ha hecho es poner en el mismo nivel el riesgo operativo o el impacto a nivel operativo en un proceso de negocio, en cómo le impacta los temas relacionados con ciberseguridad a ese proceso de negocio. Lo cual hace que auditoría interna a nivel de cumplimiento también tenga que ver estos controles de una forma crítica y a su vez esa criticidad sea volcada a cómo estoy manejando los incidentes. Mi gestión de incidentes se va a ver obviamente modificada y tengo que ver de cómo actualizar mi proceso y también los procesos de respuesta a gestión de incidentes, porque son los que básicamente a su vez me van a mantener de alguna forma cuidado o protegido como respuesta frente a una cuestión de continuidad de negocio, ¿no? Con esto nosotros lo que terminamos de definir es un programa de protección al negocio, viéndolos desde el inicio y planteando lo mismo que dice la SEC, otras regulaciones y otros estándares, que es ver la organización desde el punto de vista resiliente, mejorando su cultura, ¿sí? En relación a esto, una de las cosas que les decía que es importante es cómo yo puedo justificar la inversión. Yo estoy del lado de tecnología y seguridad, entiendo todo esto, pero el directorio no entiende, digamos, de alguna manera que lo que yo le estoy requiriendo como nivel de inversión es algo que está adecuado a lo que tiene que ver con el negocio, que es lo que él entiende. Acá yo sugiero tener en cuenta un estándar de la ISO, que es la 27016, que es la que habla de economía organizacional desde el punto de vista de seguridad de la información. De hecho, la 27000, digamos, esta norma es parte de la familia de la 27000, en donde se habla puntualmente de cómo relacionar la expectativa de pérdida anual que tiene una organización respecto de la frecuencia anual del riesgo y qué probabilidades tiene de ocurrencia ese riesgo en sí, para lo cual esto multiplicado me debería de dar una pérdida monetaria anual. Esto es una inversión, si yo lo hablara en términos de riesgo, es una inversión bruta, digamos, ¿no? Tendría otro tipo de hitos que revisar, de indicadores que revisar para ver cómo adecuarlo. Ya de por sí esto me plantea que yo tengo que tener una gestión de incidentes que esté lo más normalizada y lo más metodológica posible, porque si no, estaría fallando en uno de los indicadores principales, que es la probabilidad, etcétera, ¿no? Y hay dos contadores que se llaman Gordon y Loeb que resolvieron esto de alguna manera, ellos fueron oportunamente responsables de dueño de datos de sus organizaciones y pudieron ver de qué tipo de indicadores tomar para poder hacer este cálculo y presentar algo a la dirección. Rápidamente hicieron una valoración sobre los datos, cuánto significan los datos para la facturación del negocio en particular, cuánto están en riesgo esos datos, cuál es el factor de exposición que tienen y, como decíamos antes, la probabilidad de que un ataque tenga éxito. Para todo esto, si nos basamos en un ejemplo que ellos dieron de alrededor de $1 millón, con una probabilidad del 15% de ataque y que a su vez ese 15% tenga un 80%
de probabilidad de éxito. El cálculo bruto que hicieron es que estarían necesitando aproximadamente $120.000 en inversión. Pero una de las cosas que es un factor importantísimo, por eso también tenemos que tener una gestión de riesgos adecuada, es que yo puedo tomar como un indicador fundamental el apetito de riesgo que tiene la organización. Y en este sentido, ellos dentro de sus organizaciones lo tomaron como aproximadamente de un 37%. Con lo cual, si yo tengo, en base a este razonamiento que ellos hicieron, un capital de $1 millón, yo podría aplicar controles de alrededor de $44.000. De esta manera puedo llegar a hacer lo mismo con lo que tienen que ver con los servicios de tecnología, en donde yo tomo cómo está compuesto un servicio, tomo los principales activos, cuál es el porcentaje de probabilidad de incidentes que tienen y llegar a un cálculo aproximado de cuál es el valor en inversión que tendría que estar haciendo en controles de ciberseguridad para este tema. Esto me lleva a tener, digamos, una matriz, ¿sí? un dashboard de cómo manejar mi economía desde el punto de vista de seguridad, en donde tengo en cuenta el entrante a nivel de pérdidas que viene asociado con mi gestión de incidentes y mi gestión de riesgos, tanto con incidentes sobre riesgos sin tratar y aquellos que puedan estar mitigados por algún control. Entender cuál es mi ahorro bruto anual por controles. Acá yo es donde le muestro al negocio de alguna manera cuál es la retribución que yo le estoy haciendo al negocio en función de esto. Y a su vez tener en cuenta después cuáles son la inversión a nivel de implementación y de los costos anuales. Todos estos valores que yo les mostré me lleva a poder presentar al negocio una matriz parecida a esta, en donde yo tengo objetivos estratégicos alineados de negocio, tecnología, seguridad, qué respuesta es que se le da desde seguridad a nivel de implementación de proyectos y qué es lo que estoy cubriendo como impacto negativo a la organización desde cada uno de estos proyectos, frecuencia de cada uno de las fases, digamos, que voy a tener de la toma de registros para generar la evolución, y a su vez cuáles son las distintas variables de medición que tengo en relación a cada uno de los puntos objetivo y la remediación que aplico. Y después, al BOAR, le puedo presentar esta información reducida, ¿sí? Con distintos tipos de indicadores, en donde esto a lo que me ayuda es, por un lado, a traducirle al negocio que en lugar de estar presentándole necesito comprar 50 firewalls o tanto equipamiento o gastar tanto en software por tantos pesos, sin tenerlo relacionado en particular con procesos de negocio o en qué lo estoy ayudando al negocio, y mostrarle números y puntualmente sobre qué temas son los que voy a estar llevando adelante las cosas. Esto es lo que voy a ver de alguna manera, y acá les dejo una biblioteca de distintos estándares que me ayudan a poder definir cada uno de estos principales hitos, es que yo puedo partir, primero, de poder entender cuáles son las metas de dirección y cuáles son sus indicadores clave, manejando y hablando desde un lenguaje común de gobernanza con el negocio. ¿Cuáles son, a partir de esto, los indicadores de progreso que va a tener, en realidad a partir de las metas de riesgos, que es donde yo asocio riesgos corporativos e incluyo dentro de ese mapa de riesgos corporativos los riesgos tecnológicos y de ciberseguridad, y además el hecho de identificar, como lo mencionábamos ahora lo último, indicadores de desempeño para el negocio a partir de las metas de control que voy a definir desde mi meta de riesgos que tengo, ¿sí? Bien, y acá, desde este lugar, llegamos, digamos, un poco a la conclusión de que obviamente el negocio, una de las cosas que también tienen que entender es que los riesgos de ciberseguridad van a estar relacionados en forma directamente proporcional a lo que él quiera aplicar de tecnología dentro de su negocio, y en donde tiene una gran necesidad de mercado de aplicar tecnología,
porque obviamente si no aplica tecnología no puede crecer y queda fuera de mercado, ¿se entiende? Entonces, no es algo a lo cual pueda escapar y no es algo a lo cual pueda dejar de ver de cómo mejorar su relación con las áreas tecnológicas y de la misma manera nosotros con ellos, ¿no? Rosario, no sé si vos Sí, querías agregar algo. sí, no, acá simplemente digo, a modo capaz de contextualizar esto y de contemplar las cosas los hallazgos que habíamos visto, que habíamos visualizado, que habíamos entendido, y bueno, un poco lo que vos también comentabas en cuanto a la importancia de la tecnología y cómo la tecnología puede ser implementada, de hecho, por áreas que no son específicamente tecnológicas, la importancia que han adquirido los activos de la información, los intangibles, tanto los datos, como decíamos hoy, la propiedad intelectual y otro tipo de activos que deben de protegerse, y en este mundo que en un mundo que es interconectado y donde la información fluye constantemente de un lado al otro, es importante conocer, es importante ser conscientes de la mayor exposición a las cuales están expuestas todos esos riesgos y bueno, tomar medidas de protección y como decíamos, ¿no? Con un enfoque y con una visión general. Y destacando la importancia de vuelta de que la seguridad sea una función más del negocio, ¿no? Que sea una función específica y que se le asignen roles, responsabilidades, y bueno, y a partir de esos roles, de esas responsabilidades, implementar las políticas, las normas, los procedimientos que aseguren que aseguren la protección de la información. Importancia también de que esas normas, políticas, procedimientos sean conocidas por todos. Entonces, de ahí de vuelta a lo que es la importancia de generar una cultura de ciberseguridad, una cultura de seguridad, y para ello la importancia y la trascendencia de desarrollar programas o políticas de concientización, de difusión de lo que son esos planes, ¿no? Entonces, apuntando un poco a eso, ¿no? La importancia, digo, tienen que comprender la implicancia de los riesgos, pero con un enfoque genérico y con un enfoque general, y que ese enfoque sea comprendido por todos, de modo de proteger, de modo de que todos contribuyan a la protección de los activos, ¿no? Que es el objetivo primordial de lo que es la seguridad, ¿no? Entonces, de ese modo, generar un entorno seguro y en el cual todos sean responsables de esa protección de datos y los demás activos críticos de la organización. Sí, y ahí, adicionalmente a esto, digo, cuando Rosario habla de temas de concientización, etcétera, uno a veces tiene la idea de que la concientización es para el usuario final, ¿no? Y acá No. la realidad es que tiene que haber, desde este lugar, una cuestión de entendimiento, como decíamos antes, en donde el SEO también se acerque a lo que tiene que ver con el gobierno tecnológico, principalmente teniendo en cuenta estos puntos que decíamos, ¿no? Entender de que si yo no sé dónde estoy parado hoy con mi estrategia tecnológica, no sé qué preguntar o tener en cuenta la sensibilización de determinados riesgos, mi toma de decisiones va a ser mucho más complicada para la organización, y también desde el mismo lugar, las áreas tecnológicas deben dominar temas relacionados con el negocio, conocer sus procesos, conocer sus regulaciones, su entorno, su contexto, más allá de que es fundamental que conozca el plan de negocio, hacia dónde va la compañía, ¿no? Teniendo en cuenta que los principales temas que tenemos que ver en este sentido y que nos apoyan como pilar a llevar esto adelante es la priorización de la ciberseguridad en las decisiones empresariales, obtener apoyo de la dirección en todos estos temas que estuvimos mencionando y a su vez tener en cuenta a la gente, ¿sí? Yo no puedo definir cultura si no tengo un marco de contexto, como decíamos recién, pero tampoco puedo definir una cultura y un nivel de madurez si yo no tengo una buena retención de gente, si no recluto gente inclusive dentro de la cual, dentro de la organización, me genere un valor agregado también, ¿no? Desde este punto de vista. Así que bueno, les pido disculpas porque nos pasamos 12 minutos, pero bueno, creo que se dio un poco la charla y desde ya les agradecemos muchísimo el hecho de que se hayan quedado a pesar de los 12 minutos. Fabi, sí, tenemos dos preguntitas acá en el chat de Oscar. No sé si quieres responderlas unos minutitos más. Igual aquel que tenga que retirarse no hay problema, porque estamos excedidos en tiempo. Sí. Pero
Oscar pregunta, ¿este esquema o propuesta de estrategia de ciberseguridad y privacidad, cómo se reconfigura o qué hay que considerar con el crecimiento de la inteligencia artificial en las empresas? Bien, a ver, esto principalmente lo que tienen que ver es que debe estar enfocado a lo que es privacidad, ¿sí? O sea, en lo que tenga... hay tres cosas fundamentales que nosotros decimos, más allá de lo tecnológico, ¿no? En particular. Primero, definir dentro de su marco normativo de seguridad de la información pautas exclusivas que estén relacionadas con la privacidad de datos. Por eso vieron que también en función de esto se actualizó la 27001. Y además, ver, para aquellos que tengan posibilidad de comprarla, o si ven algún extracto o alguna nota en particular, la ISO 42001, que es la de seguridad, sistema de gestión en inteligencia artificial, que hace principal foco en cuáles son o cuáles deben ser los principales patrones de uso de los datos personales en este tipo de ambientes. ¿Quiénes son los que realmente, y acá en este caso volvemos a lo que decía Rosario, ¿no? Definiciones de los roles con responsabilidades en la utilización de este tipo de tecnologías, dependiendo del tipo de datos que se vayan a utilizar, inclusive la mejora, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los ambientes de desarrollo, para aquellos ambientes de desarrollo que desarrollen algoritmos que estén relacionados con inteligencia artificial, y lo que es gobierno de datos. O sea, obviamente tengo que hacer foco, como les decía yo en algún momento de la presentación, en los temas que están relacionados con gobierno de datos. Tengo que establecer pautas también desde ese lugar, partiendo de lo básico que me dice 27001 a nivel de clasificación de información, identificar un dueño de datos, alguien que esté aprobando, digamos, la utilización de los datos y que es responsable, sobre todo en los datos personales que nos define, o que nos brinda, nuestros clientes o nuestros proveedores, etc. Establecer desde el punto de vista de la gestión de incidentes, que esto lo hablábamos hoy por otro tema, vean las regulaciones de privacidad de datos, qué cosas son las que nos pueden impactar, por ejemplo, en la gestión de incidentes. Hay una nueva regulación que surgió, esto en el caso de inteligencia artificial, en la Unión Europea, que define determinado tipo de pautas que están relacionadas con la presentación, inclusive esto ya lo hace GDPR y en el caso de las leyes de privacidad de datos también, que dan pautas para la presentación, por ejemplo, frente a un incidente de un informe a la entidad regulatoria, cómo se debe informar al dueño de datos, etc. Todo esto ténganlo en cuenta para poder actualizar sus procesos internos. Por un lado, y que esto no es solamente un tema legal. Yo, si soy de ciberseguridad o seguridad de la información, en donde tengo un control de la gestión de incidentes, tengo que actualizar eso, porque inclusive internamente tengo que tener una forma diferente a cómo me estaba manejando ahora, de cómo informar ese tipo de incidentes, ¿no? Entonces, bueno, pega por estos lados. No sé si ahí, Oscar, te respondí. A ver si Oscar está por ahí. Gracias, muchas gracias. Bien. Buenísimo. Y para cerrar, queda una más, una solita que hizo también, frente a los cambios que mencionabas hace un ratito, dice, ¿qué nuevas consideraciones están impactando en el análisis de riesgos para los planes de contingencia empresarial? A ver, las principales consideraciones es, y esto ya lo tenemos a partir de lo que fue la actualización de la 22301 en el 2018, es el hecho de aplicar la mayor cantidad de controles adecuados a lo que necesitan los procesos en general, tanto de negocios como de tecnología, y llevar una gestión en forma metodológica, que esto lo que requiere es, casualmente, tenerlo documentado,
ejecutar un control sobre eso que se documenta y hacer las verificaciones o registros adecuados. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, para poder hoy ver temas de continuidad, lo que tengo que hacer es reforzar la organización de una manera más resiliente. Por eso un poco les mostraba el ejemplo de cómo es nuestro abordaje a los riesgos en particular en este slide que les compartía antes, en relación al ejemplo que les di básicamente de la SEC, ¿no? Que es este, ¿sí? El tener una visión global, una de las cosas que me ayuda es al hecho de poder tener una visión más holística sobre los distintos procesos y su relación a nivel de negocio, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que mayormente me puede ayudar a abordar este tema. Bien. Gracias. Bueno, ya damos Bien. entonces por finalizado, ¿no? Sí, No sé así si que alguien tiene bien. alguna duda o consulta de los Ahí que se han quedado. preguntaba Karen si el material Sí, se te va a estar enviando, sí, ahí le había respondido que vamos a enviar el material junto con el link también a la charla grabada, así que van a tener todo disponible en Bien. breves. Perfecto, buenísimo. Bueno, les agradecemos junto con Rosario. Muchas Exacto, gracias muchas gracias. por haber compartido. Y bueno, los esperamos para alguna próxima charla.